Bienvenidos a todos los que están participando en el canal. Vamos a esperar unos pocos minutos por si llegan algunos rezagados. Antes de comenzar este nuevo webinar de la Facultad de Ciencias. Programa que descargué y en la transmisión para el YouTube Live hace la grabación al tiro, entonces yo corto y después edito el video que quedó grabado al tiro. Ay, no escucha. ¿Se escucha, Leda? ¿Se escucha bien? Bien. Los que se están integrando recién, les recuerdo que en unos minutos vamos a comenzar. Estamos esperando por si llega un poco de gente rezagada. Y a las 6:05 vamos a dar inicio al este webinar de hoy. Por si acaso, a las personas que están en este momento en vivo, pueden compartir el webinar por WhatsApp o Facebook, por si creen que le puede interesar a alguna otra persona, los pueden compartir para que les llegue el enlace para verlo en vivo. Bien, tenemos 15 personas en este momento conectadas online y vamos a dar inicio a este nuevo webinar organizado por la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día tenemos la suerte de contar con la doctora Leda Guzmán, profesora del Instituto de Química. Leda hizo su doctorado en España en el Centro de Investigaciones Biológicas y después realizó su postdoctorado en la Universidad Católica. Actualmente trabaja con compuestos orgánicos y su interés es buscar potenciales aplicaciones de compuestos que tienen actividad biológica, tanto en salud humana como otro tipo de aplicaciones de estos biocompuestos. Hoy día, Leda nos va a presentar De la naturaleza a la medicina, metabolitos de fuentes nativas de Chile con potencial terapéutico. Yo soy Cristian Atala, encargado de vinculación con el medio, y los dejo entonces con Leda. Muchas gracias, Leda, por compartir tu tiempo hoy día con nosotros. Ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a presentar como una cosa general, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Aquí estoy uniendo dos proyectos y estoy muy agradecida de que me hayan invitado porque espero que esto también llegue a la gente de Isla de Pascua, ¿no es cierto?, porque estamos trabajando en un proyecto que es de suma importancia para ellos. Bueno, primero que nada, ¿por qué fuentes nativas? Primero, uno tiene que enfocar en que existe un problema y hoy día existen grandes desafíos en la industria farmacéutica y cosmética porque vemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la OMS ha indicado que la gente cada vez más hace resistencia a los antibióticos, hace resistencia a los fármacos, a la quimioterapia. Y tenemos grandes problemas que son las enfermedades, ya sea por el envejecimiento de las personas, ¿no es cierto?, por la genética, la alimentación o los factores ambientales que de alguna manera afectan en que estemos más propensos a la obesidad, a la diabetes o, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que
son una pandemia, así como hoy día hablamos de la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto?, y que nos tiene a todos encerrados. Bueno, también existe la pandemia en estas enfermedades que son súper importantes, como por ejemplo la obesidad. Y ¿cómo le hacemos frente a eso? Si a veces con los compuestos que ya existen, la gente hace resistencia a estos compuestos. Por lo tanto, ¿cuál es el estado actual de la solución a ese problema? Algunos medicamentos sintéticos, ¿no es cierto?, como los antineoplásicos, antiinflamatorios o antibióticos, tienen efectos a veces secundarios no deseados por las personas. Por ejemplo, producen náuseas, vómitos, caída del pelo, por ejemplo, los antiinflamatorios que se usan para muchas enfermedades, ya sean los esteroidales, como por ejemplo los glucocorticoides, o los no esteroidales, como el celecoxib, o el ibuprofeno, a veces caen mal, producen problemas gástricos, y los fármacos en general, a veces en algunas personas, no en todos, si uno tiene 100 personas, ¿no es cierto?, que tienen una misma enfermedad, de esas 100 personas, a lo mejor 30 o 20 van a tener una buena respuesta, pero el resto que tiene la misma enfermedad va a responder de distintas maneras. ¿Por qué? Porque tenemos una distinta genética, por lo tanto hay gente que le hace resistencia a la quimioterapia o a cualquier otro fármaco. Por lo tanto, evaluar moléculas que sean más eficaces, y estas moléculas las podemos encontrar en fuentes naturales, eso por lo tanto requiere estudiar estas propiedades presentes en especies, por ejemplo, nativas. Y la farmacéutica necesita nuevos ingredientes para hacer nuevas formulaciones, ya sea farmacéuticos, nutracéuticos o, por ejemplo, cosméticos, o en pigmentos, en muchas aplicaciones. Chile posee características climáticas únicas y especies con gran valor. Por ejemplo, vemos que, ¿no es cierto?, nuestra tierra es bastante larga y estrecha y por lo tanto tiene variados climas. Si vemos aquí en la zona central, entre la quinta y la cuarta región, hay la especie que se da bastante es el quillay, la que todos conocen el árbol de quillay, pero se llama Quillaja saponaria molina, y que hoy día está muy de moda, digamos, por esta cosa de las vacunas. Siempre ha sido una especie muy, muy usada también en la antigüedad, y todos conocemos el quillay, ¿no es cierto?, que se usa comúnmente para las polillas, pero esa corteza de quillay es rica en saponina y se utiliza como coadyuvante de vacuna. Por otra parte, tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro territorio la Rapa Nui, antes conocida como Isla de Pascua, que también tiene una variedad de plantas, dado su característica climática. Y hay dos especies, la púa, que es la cúrcuma longa, o Matua púa, que es el Polypodium scolopendria, que ellos a Matua púa la encuentran que es una planta milagrosa y la han usado en uso en la medicina ancestral hasta la actualidad por muchos años. Ellos con estas plantas hacen una mezcla y lo usan. Esta medicina ancestral está acoplada a la medicina tradicional, por lo tanto en el hospital que hay en Rapa Nui hay como un hospital pequeño, digamos, de esta medicina tradicional, y por lo tanto se complementa. Y es así como la OMS en el año 2013 indicó que, dada esta medicina tradicional que está tan ancestrada en nuestras costumbres y en muchos pueblos originarios, hay tanta riqueza que por lo tanto deben ser estudiados profundamente para poder saber en qué dosis terapéuticas se deben usar, cuáles son sus principios activos, de tal manera de poder usar las dosis exactas, y de esta manera hacer la medicina que hoy día se llama la medicina tradicional complementaria. Esa medicina tradicional complementaria es complementar la medicina tradicional, ¿no es cierto?, con esta medicina ancestral, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso de estas plantas nativas.
¿Por qué es tan importante? Son importantes los beneficios de las plantas como la púa, que es la cúrcuma longa, y la matúa púa, que es el Polypodium scolopendria o Microsordium scolopendria, como se le llama. Se ha usado por más de 800 años, ha sido una medicina mágica en Rapa Nui, porque ellos la han usado para calmar dolores, combatir el cáncer, y han tenido múltiples usos. Y es una planta endémica que se utiliza, como dije antes, incluso en el hospital de Angarroa. Incluso hay testimonios de gente que se ha sanado con estas plantas, pero uno se pregunta, ¿qué es lo que tienen estas plantas? Porque lo importante es saber los contenidos para poder hacer un uso racional de ellas y no dejarla, digamos, en un estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de extinción por ese uso masivo, ya que es una planta que ayuda a combatir enfermedades. Dentro de esto, en la Escuela de Agronomía, bajo la dirección de la profesora Mónica Castro, está el FONDEF IT 181015, que es una prolongación de un proyecto FONDEF del año 2015. Y este proyecto tiene como objetivo, es un proyecto muy lindo porque tiene como objetivo desarrollar un paquete tecnológico para la propagación masiva y el uso sustentable de estas especies que están en estado vulnerable de conservación en Rapa Nui. Por lo tanto, este proyecto tiene como 3 ejes. Primero, poder hacer una propagación de la planta masivamente para volver a poblar, porque ellos cuando la usan, sacan completamente la planta. Por lo tanto, la idea de este proyecto es hacer un manejo sustentable y para eso se necesita saber las características bioquímicas que tiene esta planta para que así yo pueda hacer un uso racional de ella. Por lo tanto, yo puedo a lo mejor hacer un extracto de la hoja y no sacar la planta entera y por lo tanto así voy conservando esta planta mágica, ¿no es cierto?, que es tan importante para ella. Por lo tanto, los metabolitos secundarios que están en estas fuentes, ya sea en el quillay o en estas dos, en la cúrcuma longa o en el Polypodium, son una fuente importante para nuevos agentes citotóxicos, antiinflamatorios, antioxidantes para tratar enfermedades como por ejemplo el cáncer u otras enfermedades. ¿Y por qué son tan importantes? Porque tienen fuentes de polifenoles, alcaloides, flavonoides, lípidos o terpenos, o combinación entre ellos. Y por lo tanto el estudio de la saponina, los curcuminoides, los polifenoles, etcétera, son nuevos agentes potenciales para tratar el cáncer y otras enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio? Lo primero que uno tiene que hacer es buscar las propiedades biológicas y funcionales y comprender los mecanismos de acción que tienen estas moléculas naturales y por lo tanto deben ser estudiadas para poder usarlas con propiedad. Entonces aquí tenemos en las hojas a la derecha, ¿no es cierto?, en la imagen, yo no sé si voy a usar un puntero. Acá vemos las hojas de la cúrcuma longa, que ellos ya la llaman púa, y aquí está su rizoma. Y son muy ricos en flavonoides, por lo tanto lo que ellos hacen es hacer como una mezcla, un preparado. Lo que nosotros hicimos es hacer unos extractos etanólicos para poder extraer los principios activos de estas moléculas y poder ser estudiadas para saber cuáles son sus potencialidades o sus beneficios para la salud. Acá tenemos a la derecha, tenemos una parte de este lecho que es la matúa púa, que es el Polypodium, y hacemos un extracto, en este caso, de acetato de etilo. Las plantas, a veces los extractos tienen que ser diferentes porque son distintos. A veces uno hace un extracto etanólico, otras veces hace un extracto acuoso, que es en el caso de la saponina, depende de la polaridad o de cómo son estos compuestos y la solubilidad que tengan. Por ejemplo, si yo hago un extracto acuoso, a lo mejor del rizoma no voy a obtener nada. Entonces, depende mucho de las moléculas. Luego, estas moléculas, lo que nosotros hicimos fue hacer una cuantificación de sus componentes, ya sea flavonoides, curcumina, polifenol, en el caso de la cúrcuma longa,
Y en el Polypodium, la verdad es que esto es bastante importante porque no se sabe y se ha estudiado muy poco esta planta mágica, y lo que nosotros hicimos fue caracterizar por una técnica analítica que es HPLC acoplado a masa, y saber qué compuestos, qué riqueza de compuestos tiene esta planta. Y de ahí obtuvimos, ¿no es cierto?, miles de compuestos, más de 100 compuestos, y de ellos nosotros vamos a identificar los más importantes y los más abundantes, porque pensamos que esos que son más abundantes son los que tienen que ver con los beneficios que se obtiene del usar esta planta medicinal. Por lo tanto, nosotros estudiamos la actividad antibacteriana, la actividad antioxidante y la actividad antiinflamatoria. Y cuando uno estudia esto, o sea, primero uno identifica que estos compuestos tengan esa actividad, luego uno tiene que estudiar en un modelo, ya sea en una bacteria o en un modelo celular. La riqueza de sus contenidos, por lo tanto, que nosotros encontramos en estas dos plantas de Rapa Nui, impactan de manera positiva por sus propiedades, ¿no es cierto?, beneficiosas para la salud, y es por sus compuestos que tienen. Si nosotros miramos en la tabla de la izquierda, la cúrcuma longa, que uno muchas veces la utiliza culinariamente, ¿no es cierto?, uno usa la cúrcuma, pero comúnmente esa cúrcuma viene del Perú, y tiene ese color, ¿no es cierto?, de un color naranja, un color amarillo oscuro. Eso lo da por la curcumina, pero también tiene otros derivados de la curcumina, y son altamente antioxidantes. También aquí yo puse unos pocos compuestos, que son los que nosotros vamos a estudiar, que ya dije que el Polypodium Scolopendra tenía más de 100 compuestos, nosotros elegimos los mayoritarios, y por ejemplo el canferol se ha estudiado y se ha visto, y a lo mejor, y asociándolo a que ellos lo han usado para el cáncer, para combatir el cáncer. Si uno mira en la literatura que el canferol, que está en otros compuestos, como por ejemplo el brócoli, ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace el canferol? Y el canferol, la verdad es que inhibe, por ejemplo, la proliferación celular. Aquí vemos que inhibe la proliferación celular, inhibe a esta proteína quinasa que activa esta vía, y por lo tanto, de alguna manera, evita la metástasis, promueve la apoptosis, que las células mueran, y además preserva el DNA. Por lo tanto, en el fondo es un antitumoral. Entonces, esto hace sentido de sus potencialidades en el uso que ellos hacen para, por ejemplo, combatir el cáncer gástrico en Rapa Nui. Y así tiene otros compuestos, como por ejemplo, también la luteolina, que es un potente antioxidante, y que también se ha visto que está relacionado con enfermedades inflamatorias, como por ejemplo el cáncer, o enfermedades del tipo reumática o inflamatoria. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Nosotros estudiamos un modelo, elegimos un modelo de daño para saber cómo actúan estos compuestos. Si nosotros queremos evaluar que tienen un efecto antiinflamatorio, nosotros elegimos un modelo. Y este modelo celular es una célula de epitelio de piel, que puede ser atacada por distintas noxas. Noxas es un estímulo nocivo. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria que puede ser el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermis, que generan el acné o infecciones en la piel, o por ejemplo la radiación ultravioleta. Entonces, como dice el título, ¿por qué son tan importantes y beneficiosas las plantas púa y matúa púa? Porque presentan un potente efecto antiinflamatorio y antirradicales, antiespecies radicalarias. Entonces, si nosotros miramos que cuando nosotros nos ponemos al sol, ¿cierto? Por ahí tenemos la radiación ultravioleta.
lo que hace es que genera una depresión de los agentes antioxidantes que nosotros tenemos dentro de nuestra célula y que nos protegen. Entonces se produce, ¿no es cierto?, un daño. Este daño puede venir ya sea a través de la radiación ultravioleta o también a través de la infección por un patógeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que adentro del organismo comienza un desbalance entre los agentes oxidantes y antioxidantes. Y al final lo que ocurre es que se produce, si hay una tal depresión y tal aumento de especies reactivas de oxígeno, lo que van a generar es daño en las macromoléculas. ¿Y cuáles son estas moléculas? Por ejemplo, el DNA se puede fracturar, pueden ocurrir mutaciones y eso va a generar un cáncer o otra enfermedad. O, por ejemplo, que se degrade el colágeno, que es parte de la matriz extracelular, y si lo vemos en la piel, se puede generar, por ejemplo, el envejecimiento celular, o la no cicatrización de heridas, que por ejemplo en una persona que tiene diabetes, una mala cicatrización, porque, ¿no es cierto?, se va degradando este colágeno. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Ver el efecto que tiene, el efecto antiinflamatorio, y hicimos un ensayo de inhibición de una proteína que es muy importante, que es una enzima, que es la ciclooxigenasa, que incluso se usaba como un marcador de cáncer gástrico, que es la COX-2. Y nosotros hoy día conocemos en el mercado el antiinflamatorio que se utiliza como patrón, que es el celecoxib. El celecoxib uno lo compra, ¿no es cierto?, y es uno de los inhibidores selectivos de la COX-2. Bueno, si vemos acá, en este gráfico a la izquierda, nosotros lo que hicimos fue usar el extracto de Microsorum o el extracto de cúrcuma longa y vemos de manera bastante notoria que los extractos de Microsorum o de Polypodium o Matua pua tienen un efecto bastante casi similar, digamos, a la droga celecoxib, siendo que esto es un extracto natural, que es un extracto, no están las moléculas, digamos, separadas ni aisladas, sino que es un extracto y por lo tanto tiene un efecto bastante bueno, un efecto antiinflamatorio, casi similar a la droga celecoxib, y celecoxib tiene una serie de efectos secundarios. Por lo tanto, esto demuestra que estas plantas nativas que están en la isla tienen un poder impresionante y por lo tanto deben ser estudiadas y deben ser conservadas. Y también la cúrcuma longa, si bien no tiene un efecto notorio, pero tiene un efecto antiinflamatorio. Aquí nosotros probamos tanto las hojas como el rizoma. Y el rizoma, que es este como tubérculo, ¿no es cierto?, este color, un color anaranjado, tiene obviamente más cantidad de polifenoles. Después nosotros medimos la actividad antioxidante, ya sea evaluada por DPPH o por HORA, que son técnicas en las cuales se utilizan para determinar hoy día cuando uno, no sé, va y compra un chocolate o compra algo en la farmacia y ve que dice, tiene capacidad antioxidante, es porque le han hecho y dice ORAC, que uno a veces no se fija, pero uno que es como de la parte científica, uno lo sabe, y es la manera en que uno mide la actividad antioxidante de un compuesto. Y todos, tanto cúrcuma longa como la Matua pua, dieron excelentes niveles de actividad antioxidante y por lo tanto eso revela, ¿no es cierto?, todas sus capacidades frente a los modelos que nosotros estudiamos. Entonces, ¿qué hicimos? Quisimos ver si este efecto antiinflamatorio o anti-especies o radicales libres en un modelo de fibroblastos humanos en el cual nosotros queríamos ver si había un efecto primero antibacteriano. Y en la imagen de la izquierda se muestra cómo es capaz, ¿no es cierto? Aquí yo crestan las bacterias en esta placa y yo pongo unas
unos papelitos que están impregnados en los extractos. Y por lo tanto veo que hay una inhibición del crecimiento. Significa, es una manera de medir el poder antibacteriano que tiene una sustancia. Por ejemplo, un antibiótico, ¿no es cierto? Aquí puede estar canamicina, porque ya no me acuerdo, pero la canamicina, entonces este es el halo de inhibición. Significa que las bacterias fueron capaces de crecer hasta acá, porque aquí, ¿no es cierto?, el extracto es capaz de difundir por el agar y por lo tanto fue capaz de inhibir. Ahora si esto lo replicamos y vemos, ¿no es cierto?, el porcentaje de viabilidad de Staphylococcus epidermis, vemos que los extractos, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre todo este extracto, fue muy potente esta concentración y a medida que uno va aumentando la concentración, disminuye la viabilidad del microorganismo, ¿no es cierto? Staphylococcus epidermis, vemos que a medida que yo aumento la concentración, ¿no es cierto?, aquí yo llega a ser prácticamente letal. Ahora yo quiero, si lo quiero usar, ¿no es cierto?, como vamos a poner el ejemplo que lo quiero usar en una crema o lo quiero usar en un ungüento, que me lo quiero usar en la cara, entonces tiene que matar el microorganismo, pero no tiene que tener un efecto sobre las células epiteliales humanas. Entonces aquí hicimos un ensayo en el cual se ve una placa, aquí están las células, ¿no es cierto? Estas serían las células epiteliales, que se denominan HDFA, serían los fibroblastos epiteliales, y los infectamos con estas bacterias. Y le agregamos además nuestros extractos, ¿no es cierto?, de Matua púa, que es el colipodio. Y luego vemos, cuando son infectados, dije que cuando infecta una bacteria, una noxa, produce inmediatamente un efecto que aumentan las especies reactivas de oxígeno, que es la formación de ROS. Entonces, sí, yo les pediría que se fijen en la parte que dice el gráfico que dice A. Vemos, aquí dice Staphylococcus epidermis. Aquí no hay nada. No le he agregado el microorganismo a la célula. La formación de ROS está ahí 100. Sería como el nivel basal que tiene la célula. Si nosotros le infectamos con la bacteria, vemos que aumentan la formación de ROS. Significa que hay un daño. Y estas especies radicalarias van a afectar las macromoléculas, van a producir peroxidación de lípidos, van a producir rompimiento de las proteínas, van a afectar el DNA y van a producir un daño. Cuando se le agregó, estando el microorganismo, se le fue agregando distintas concentraciones de distintas fracciones de extractos, vemos cómo bajan los niveles de especies reactivas de oxígeno. Estos se hicieron ensayos a distintas horas, pero aquí lo que importa es que ustedes se fijen cómo los extractos, los compuestos que están en esas plantas son capaces de regular los niveles de especies reactivas de oxígeno cuando está una noxa, algo tóxico, algo que es nocivo, ¿no es cierto?, está afectando a las células. Por lo tanto, el microsorum le ayuda, ¿no es cierto?, los componentes que en esa planta le ayuda a las células a enfrentar a estas especies radicalarias que estarían destruyendo, ¿no es cierto?, las células. Bueno, además de estudiar el microsorum, también nosotros estudiamos en el laboratorio las propiedades biológicas y los mecanismos de acción de las saponinas, que hablé al principio de las saponinas del quillay. Y en este caso particular estudiamos a QS21 y el ácido quilláico. La QS21 es un adyuvante de vacuna que hoy día está, como dije, muy de moda porque se utiliza como coadyuvante de las vacunas que están haciendo para el coronavirus. Por lo tanto, es bastante relevante y nosotros queríamos ver que aparte de ser un coadyuvante, a lo mejor tiene otros efectos. Por lo tanto, nosotros quisimos mirar el efecto antitumoral que tienen estos dos compuestos que se extraen de la corteza del quillay. Aquí lo que uno hace es un extracto acuoso y luego tenemos aquí una molécula básica, que es un triterpeno, donde tiene un núcleo
hidrofóbico, que es triterpenoide, pentacíclico, tiene 1, 2, 3, 4, 5 anillos, y unido al carbono 3 y al carbono 28, que está ahí, tiene unidas cadenas de azúcares. Por lo tanto, tiene un núcleo hidrofóbico, pero cadenas hidrofílicas. Y luego uno lo que hace es separar estas saponinas por una técnica que se llama HPLC. Entonces yo purifico cada una de las saponinas y por lo tanto la QS21 significa que es la fracción, es la fracción 21. Y el ácido quillaico es solamente el núcleo de triterpenoide, sin los azúcares. Por lo tanto, solamente este núcleo. ¿Qué hicimos? Quisimos ver la acción antitumoral de las saponinas en 2 líneas de cáncer gástrico, SNU1 y CATO3, son líneas celulares de cáncer gástrico humano. Entonces uno lo que hace es colocar a las células frente a estos compuestos y preguntarse a ver qué ocurre a nivel celular, por lo tanto uno ve viabilidad celular y qué tipo de muerte se genera. Entonces uno también va haciendo ensayos o modelos que a uno le permitan responder o buscar cómo actúa el mecanismo en las células y si es citotóxico contra las células tumorales o no. Entonces, nuestro objetivo fue caracterizar el mecanismo de acción de las saponinas de guillaja saponaria en un modelo in vitro en líneas celulares de cáncer gástrico. ¿Y qué es lo que queríamos determinar? Queremos determinar si estas saponinas generan la muerte por necrosis, significa que va a analizar completamente las células, o si generan apoptosis. Y la apoptosis es una muerte celular programada. ¿Qué significa esto? Eso, que la célula muere sola. Muere sin afectar al resto de las células vecinas, sin generar inflamación. Y cuando uno quiere tener un compuesto antitumoral, uno ojalá que produzca apoptosis y no necrosis, porque la necrosis significa inflamación. Por lo tanto, si miramos, esta sería nuestra célula, ¿cierto? Tenemos la célula, aquí está el núcleo, adentro del núcleo está el ácido nucleico, y aquí tenemos la mitocondria. Entonces, estas moléculas, las saponinas, podrían entrar a la célula y de alguna manera generar un aumento del calcio, y el calcio podría producir la liberación que perturbe a la mitocondria y que se libere proteínas que van a generar una cascada que finalmente va a romper el DNA, lo va a fragmentar y la célula va a morir. Eso es la apoptosis. O que también la molécula actúe a nivel de receptores de muerte, que también van a generar que la célula muera por apoptosis. O el otro mecanismo sería, ¿no es cierto?, como dije antes, la lisis. Por lo tanto, pueden ocurrir 2 mecanismos, lisis o apoptosis. Entonces, ¿pueden estos resultados estar asociados a un mecanismo de apoptosis? Para responder a estas preguntas, nosotros evaluamos estos compuestos. Entonces, lo primero que vimos es ver la viabilidad celular, significa si las células mueren o no mueren, si yo les coloco el compuesto o no. Cuando uno prueba una droga, siempre uno tiene que determinar, lo primero que determina es cómo afecta la viabilidad, y ahí está mal escrito, dice biovolical, pero es viabilidad, cómo afectan la viabilidad celular. Entonces, en este cuadro, en la letra A, se ve el porcentaje de viabilidad. Con 0 concentración las células están vivas. Y uno va viendo cómo va disminuyendo a medida que uno va agregando, ¿no es cierto?, distintas concentraciones del compuesto. Incuba a las células con el compuesto. O sea, yo lo pongo en una placa y coloco mis células y agrego el compuesto a distintas concentraciones y pruebo también distintos tiempos. Esto es un ensayo de 24 horas. Entonces, lo que está en blanco son las células, las CATO, que son células cancerígenas, lo que está en negro son células SNU1, y lo que está en plomo son las células GES, que son células normales de epitelio gástrico.
¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que tener un control normal? Porque quiero ver si el compuesto es específico para las células tumorales o en realidad el compuesto va a matar a las células tumorales y a las células normales. ¿Y qué vimos? Que el compuesto es específico. Y a medida que voy aumentando la concentración, va generando la muerte de las células. Tanto la QS21 como el ácido quilláico. Podemos ver, sin embargo, que la QS21 es mucho más potente que el ácido quilláico, pero ambos producen muerte celular y afectando de muy poco a las células normales de epitelio gástrico, que son las células GES. Bueno, una vez que se genera, que disminuyen la viabilidad, uno se pregunta, pero ¿cómo generan esta muerte celular? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el compuesto? ¿Cómo esta célula está muriendo? Y un ensayo que uno puede determinar y inmediatamente uno ahí le puede dar la respuesta o lo puede enfocar en si es apoptosis o es necrosis, es hacer un ensayo que se llama túnel. En el uno puede detectado o no. Todos nosotros conocemos la molécula de ADN, ¿no es cierto? Y que está en el núcleo de nuestras células y también en la mitocondria. Y cuando ocurre necrosis, el DNA se fragmenta, pero completamente. Se aprecia así como un chorreado, así como que se degrada, más bien se degrada el DNA. En cambio, eso es cuando ocurre necrosis. Cuando ocurre apoptosis, el DNA se fragmenta como en fragmentitos, como en bandas, como en pequeños fragmentos, como yo cortara, ¿no es cierto?, no sé, una barra de chocolate y la fuera cortando en cuadraditos, unos más grandes, otros más pocos. Por lo tanto, si vemos acá una célula normal que tiene su DNA íntegro, en una apoptosis se van a generar estos quiebres, estos cortes. Y uno, con una técnica, uno puede marcar con un marcador fluorescente, ¿no es cierto? Yo puedo marcar los terminales 3' o H libres que quedan en el DNA, los puedo marcar con biotina y con estravidina y por lo tanto eso va a generar una emisión de luz y yo lo puedo mirar ya sea en el microscopio o por citometría de flujo. Entonces, nosotros por microscopía de fluorescencia podemos ver la fragmentación del ADN que se ve en color rosado. Significa que aquí yo estoy viendo el núcleo de las células. Estos núcleos que están en azul significa que son células que están bien, que no tienen su DNA fragmentado. Las que están en rosado significa que el DNA, esas células están en apoptosis, significa que el DNA está fragmentado. En necrosis se vería de un color rojo o verde según la sonda fluorescente que yo use. En este caso creo que es en verde. Y por lo tanto aquí se ven solamente células vivas y células apoptóticas, que se ven en rosado. En nuestros resultados, ¿no es cierto? Aquí yo les mostré un ejemplo para entender la técnica. En cambio acá, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Incubar las células QS21 con nuestras células, ¿no es cierto?, SNU1 y CATO3, usamos dos sondas distintas, por eso se ven diferentes, y acá se muestra el control. Aquí se ven las células que son túnel positivo, significa que se ve el DNA que está fragmentado, se ven muy poquitas, ¿no es cierto? Y en el caso cuando están, este es un control positivo, que es la estaurosporina, que es una droga que genera apoptosis, porque uno siempre tiene que llevar un control positivo, se ven en verde. Y acá, en este caso, se ven en roja, y aquí cuando uno hace, como el MER que junta ambas sondas, uno ve, como mostré antes, que se ven en rosado. Y estas serían las células apoptóticas. Y en este caso, se ven ahí las células apoptóticas que aquí se ven en naranja. Pero bueno, esto después nosotros, de la microscopía, esto lo hacemos, ¿no es cierto? Miramos varias imágenes y después sacamos un porcentaje
de las células túnel positivo y podemos ver que en el control, cuando están las células, digamos, sin nada, aquí vemos que hay muy baja, digamos, no hay generación de apoptosis, porque no le hemos puesto el compuesto, pero sí, estas son células tumorales, y sin embargo, cuando nosotros le agregamos, en este caso, el ácido quilleico, QS21, que está acá, vemos cómo aumenta el nivel de apoptosis. Significa que el compuesto realmente está generando fragmentación en el DNA. O sea, significa que las células, el efecto que tiene el compuesto sobre las células es llevarla a la apoptosis, no a la necrosis. Y eso es muy importante para una droga antineoplásica. Y aquí también vemos cómo QS21 es bastante potente en generar la apoptosis de las células tumorales. Bueno, otro ensayo que uno puede ver también es hacer un ensayo por citometría de flujo, de ver, de comprobar, ¿no es cierto?, lo que uno ve, si realmente, ¿no es cierto?, está ocurriendo apoptosis o no. Entonces aquí lo que hicimos fue, teníamos nuestras células tumorales, de nuevo le agregamos nuestros compuestos que estamos estudiando, lo dejamos 24 horas y luego agregamos anexina 5 y yoduro propidio y lo miramos por una técnica que se llama citometría de flujo en este caso, pero uno también podría usar microscopía. Vamos a explicar un poquito de qué se tratan estas sondas, cómo yo voy a poder evaluar la apoptosis. Bueno, si aquí tenemos nuestras células, ¿no es cierto?, y aquí está el núcleo, esta es una célula sana. Y la célula tiene una membrana, y la membrana celular tiene fosfolípidos. Cuando hay un estímulo que va a provocar la apoptosis, la fosfatidilcerina, que está aquí, en la membrana, se transloca. Si ustedes se fijan, aquí está en un color más azul, va en la célula apoptótica, pasa, se transloca hacia el exterior. Aquí está el exterior. Entonces, aquí está el interior, donde está el citoplasma, está el núcleo. Y se transloca la fosfatidilcerina. Y al translocarse, yo puedo marcar esa fosfatidilcerina. Y esto solamente ocurre en la apoptosis. En la necrosis no hay translocación de la fosfatidilcerina. Significa que la fosfatidilcerina no se expone en la membrana plasmática hacia el exterior. Y la puedo marcar con anexina 5 y además uso yoduro propidio que me sirve para ver si hay pérdida de la integridad de la membrana. Y cuando hay pérdida de la integridad de la membrana, el yoduro propidio entra y tiñe el material genético que está dentro de la célula, que es el DNA o el RNA. Entonces, si yo lo quiero mirar esto en una citometría de flujo, aquí se muestra un cuadrado. Y estos cuadrantes me indican varios procesos en las células. Entonces, aquí yo estoy mirando el aumento del yoduro propidio y aquí yo estoy mirando el aumento de la anexina 5. La anexina 5 es la que se une a la fosfatidilcerina y el yoduro propidio es el que entra y tiñe el núcleo. Por lo tanto, cuando las células están vivas, no están en apoptosis ni en necrosis, van a ser negativas para el yoduro propidio y la anexina 5, porque aquí hay un aumento y aquí hay un aumento, por lo tanto acá voy a tener las células vivas. Cuando las células pasan a una apoptosis temprana, significa que son anexina positivo, pero yoduro de propidio negativo. Cuando las células pasan a una apoptosis tardía, significa que van a ser anexina positivo y yoduro de propidio positivo. Si las células murieran solamente por necrosis, significa que no hay translocación de la fosfatidilcerina hacia la membrana, las células van a estar acá, aquí, todas van a estar acá, todas van a ser yoduro propidio positivo, significa muerte por necrosis. En nuestro caso, cuando nosotros incubamos las células, tanto SNU1 como CATO3, aquí tenemos un control que es una droga antineoplásica, que es el cisplatino. Acá tenemos el control, células que no son tratadas con nada, o sea, nuestras células SNU1, control. Están todas acá, están todas vivas. ¿Cierto? Aquí vemos algunas, ¿no es cierto?, que siempre las células, por lo general, una célula siempre se está replicando y también hay unas células que están muriendo. Entonces, ahí está nuestra nube de células positivas.
Luego, con cisplatino vemos, ¿no es cierto?, que genera una apoptosis temprana y hay células que pasan, ¿no es cierto?, a una apoptosis tardía. Cuando nosotros las incubamos con el ácido quillayco y con la QS21, vemos que la nube de células va migrando y vemos un porcentaje apoptótico, un porcentaje de apoptosis temprana, pero también vemos un poquito de necrosis. Con la QS21, prácticamente la nube se movió hacia una apoptosis tardía. Y en ambos casos, ¿no es cierto?, vemos que esto ocurrió. Con el ácido quillayco generó una mayor apoptosis temprana, ¿cierto?, que con el QS21. Significa que ambas células respondieron de manera distinta a los compuestos porque son dos células tumorales diferentes, NU1 y CATO3. Por ejemplo, aquí lo que uno podría decir es que las células NU1, que es un tipo de cáncer gástrico, que es un tipo de cáncer gástrico bastante metastásico, QS21 es más eficiente para ese tipo de tipo de cáncer que para CATO3. En ambos casos genera muerte, pero se ve, ¿no es cierto?, que acá fue mucho más efectivo. Por lo tanto, como conclusiones generales, ¿no es cierto?, de estos estudios, son que las curcuminas y las moléculas que no se conocían, de cúrcuma longa o de púa, Inmatua púa, que son sus nombres verdaderos, ¿no es cierto?, de Rapa Nui, respectivamente, presentan propiedades biológicas muy importantes que deben ser profundamente estudiadas para evaluar la dosis terapéutica. Significa qué cantidad yo debo usar para tener el efecto benéfico. ¿Por qué? Para poderla extraer de manera sustentable, para hacer un uso de ella que sea sustentable y que siga usándose en la medicina tradicional en Rapa Nui y que sea conservado, porque realmente son plantas mágicas y que merecen, ¿no es cierto?, que sean muy conservadas y por lo tanto que se haga un uso racional de ellas. Luego, con las saponinas, QS21 del quillay, que es un potente ayudante en vacuna, sin embargo es un prometedor agente antitumoral. Y lo otro es que, como conclusión general, ¿no es cierto?, de todo, que es relevante el estudio y la conservación de especies nativas, ya que guardan una enorme potencialidad química, la cual debe ser aprovechada para el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos para la salud de la sociedad. Por último, ¿no es cierto?, uno en la investigación tiene que siempre, la investigación uno no la hace solo, uno tiene que agradecer a muchas personas y yo quiero dar mis mayores agradecimientos a todas las personas que han pasado por el laboratorio, a los alumnos, a los tesistas, que la verdad es que a veces uno pone las ideas, ellos ejecutan y ellos también dan muchas ideas, así que le doy agradecimientos a Catherine Villalón, que son la mayoría de todo lo que yo mostré de las saponinas, fue un trabajo de ella, con otras personas obviamente. También acá están los alumnos, Agustín, Fernanda, Cristian Mejía, que hizo una pasantía, Cristóbal, que él ha hecho todos los trabajos que yo mostré con Polipodium y Cúrcuma longa. Fue tanto su tesis de pregrado como ahora su tesis de doctorado, donde él ha hecho los trabajos de caracterización bioquímica de estas plantas mágicas de Rapa Nui. También quiero dar las gracias a Mónica, yo colaboro con ella en este proyecto, ¿no es cierto? Y ellos hacen toda la parte de la conservación y nosotros apoyamos en todo lo que es el estudio bioquímico de estas plantas. A Aurora, que ha sido un apoyo muy incondicional en todo este trabajo. Nos ha ayudado en toda su parte, su visión orgánica que ella tiene de la química, a María José, a Elizabeth, que fue una tesista que vino de México, al doctor Alejandro Corbalán, que ha dado las líneas celulares que hemos estudiado y ha dado la parte más bien
como patólogo, a Claudia, a Paula y a todas las personas que trabajan en la señora Miriam, que trabajan en la Escuela de Agronomía, y a Waldo, que ha sido un soporte increíble en su apoyo de estudiar, por ejemplo, cómo las drogas, porque una cosa es que uno estudia las moléculas y sus actividades, pero después uno tiene que buscar los blancos terapéuticos, por lo tanto él hace estudios moleculares de buscar cómo estas moléculas, ¿no es cierto?, podrían actuar una vez que entren a la célula, con qué proteína, con qué target o con qué blancos, ¿no es cierto?, podrían unirse. Entonces su apoyo también ha sido muy, muy valioso. Y por último, a Juliana Bernal, que no conseguí fotos, y a Gisela Kea, que también han participado y han trabajado en estos estudios. Así que, bueno, muchas gracias a las personas que me han escuchado, y no sé si tienen algunas consultas. Así que eso sería. Muchas gracias, Leda, por tu presentación y por tu tiempo, por el dedicar este tiempo para contarnos tu investigación. Estoy en este momento en el chat de YouTube, estoy esperando por si alguien tiene preguntas y yo las leo para que las puedas contestar. ¿Ya? Ok. Parece que nadie tiene preguntas. Parece... Bueno, Aurora te felicita, dice, muy buena presentación, felicitaciones. Gracias. Aquí hay una pregunta, ¿se están usando estas plantas actualmente como antiinflamatorios? O sea, sí, la verdad es que se usan. Ellos en Rapa Nui, lo que ellos hacen un preparado, como no sé cómo decir, pero no sé si es un cocimiento, pero ellos hacen todo un ritual donde preparan juntan la matúa púa con púa, que es la cúrcuma longa, y ellos eso lo usan para... incluso está acoplado en el hospital, hay como un recinto, ¿no es cierto?, de esta medicina tradicional, entonces ellos lo usan mucho. Y la verdad es que la cúrcuma longa, bueno, hoy día la cúrcuma longa se está usando poco porque se ha encontrado que ya prácticamente se está catalogando como un fármaco, por lo tanto no es llegar y comprar cúrcuma longa, pero sí siempre se ha usado como antiinflamatorio. Una anécdota es que cuando a mi hija le dolían las piernas, yo la llevé a una doctora en la clínica Reñaca y dijo que tomara leche, que en la leche le agregara cúrcuma longa porque es antiinflamatorio. Entonces, la verdad es que se usa. Pero yo creo que es importante estudiar más, porque a veces uno puede hacer un uso, como dije, más racional, una dosis más terapéutica, y también a veces se requiere encapsular, porque a lo mejor llega al intestino y me como una gran cantidad de cúrcuma longa, pero en realidad las enzimas que están ahí. Entonces a veces también es necesario estudiar un poco más para que llegue, digamos, al objetivo que tiene que llegar, que es tener el efecto antiinflamatorio. Pero sí la se usa. Tenemos otra pregunta que, bueno, primero felicita la presentación y dice, Matúa púa también contiene curcuminoides y estas pueden estar implicadas en el efecto antiinflamatorio de esta planta. Una pregunta. Sí, no, los curcuminoides son de la cúrcuma. La matúa púa, que es el Polypodium scolopendria, tiene otros compuestos. Pero como ellos lo usan ambos, o sea, ambos tienen compuestos que son antioxidantes. Los curcuminoides son flavonoides y polifenoles.
Y también hay varios tipos, hay muchos tipos de polifenoles y por lo tanto la Matua Pua son otro tipo de polifenoles. Yo nombré el caferol, tiene el ácido cafeico, tiene ácido pecumárico. O sea, tienen muchas cosas que como ellos lo usan juntos se potencian. Pero nosotros lo que queremos hacer lo estamos estudiando aisladamente, lo estamos estudiando para poder, aparte de poder entender el mecanismo que tienen, en el futuro uno pudiera sintetizar esos compuestos para, si tienen un poder tan grande, uno después pudiera sintetizarlo, a lo mejor químicamente, para no devastar el planeta y dejarlo sin las plantas. Entonces uno ahí tiene que ver cómo puede hacer, ¿no es cierto?, por otro tipo de estratégica, tener esos compuestos que están en las plantas. Bien, no sé si otra pregunta, a ver, dice, ¿estas especies se usaban solo para fines anticancerígenos o hay otras capacidades también? No, la verdad es que, por ejemplo, se usan, ellos lo usan y la medicina ancestral, si uno, por ejemplo, lee la literatura, la cúrcuma, que es de origen de India o todo del Asia Pacífico, incluso en Australia o en la India, lo han usado para distintos fines, por ejemplo, dolores de muela, dolores reumáticos, no solamente para cáncer. Luego lo empezaron a usar de forma para otras dolencias, entonces en el fondo ellos lo usan como para todo. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué tienen que puede ser antitumoral? Entonces, y también saber las dosis terapéuticas. Aquí preguntan una persona que tomó Medrol hace 10 años y quiere cambiar a algo más natural y pregunta, ¿dónde se puede adquirir? Tiene que ir a Rapa Nui. A ver, Medrol me da la impresión que el Medrol es un antiinflamatorio. Bueno, la verdad es que la Polipodium no se comercializa así, no es como la cúrcuma que uno la puede encontrar. La verdad es que el Polipodium está en la CONAF, está en la Escuela de Agronomía, donde se está haciendo esto de hacer esta propagación, ¿no es cierto?, estudiarla para poder propagar la planta, porque hay que estudiar la planta y para poder propagarla, ¿no es cierto?, se lleva a la isla para que ellos puedan poblar, porque las dos especies están en peligro de extinción por el uso que se ha hecho de ella, de este uso masivo para usarla en lo que estamos hablando. Por lo tanto, no sé si será fácil encontrar esta planta. A lo mejor hay otros helechos que podrían tener propiedad, pero no tendría a lo mejor que la persona escribirme y yo buscar, pero me imagino que la cúrcuma o el jengibre también tiene propiedades antiinflamatorias y a lo mejor la gente de la isla después podría hacer preparados, extractos y tratar de a lo mejor comercializarlos, pero ya eso es algo que es de ellos, de los isleños. Nosotros lo que hacemos es estudiarlo para que ellos puedan hacer un buen uso. Ya, bueno, Polipodium, hay especies continentales, por si acaso. A lo mejor sí, pueden haber, sí. Hay. Ya, Polipodium sí. Hay varios helechos de Polipodium. Ahora yo no sé si, lo que pasa es que los compuestos también dependen mucho de las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, donde están, el estrés que están sometidos, el sol, todo eso hace que una planta yo la puedo tener en mi casa, pero puede ser muy distinta a lo mejor a otra que está en otras condiciones. Acá hay una pregunta que dice, muy buena presentación, pero hasta donde sé,
en la isla no hay plantas autóctonas, sino que todas son, o la mayoría, polinésicas. ¿Qué hay de eso? Sí, sí. Por ejemplo, nosotros, este estudio, nosotros además, eh, nosotros estamos estudiando el origen de dónde vienen estas plantas. Esto no lo presenté acá por el tiempo, pero nosotros estamos tratando de encontrar, son de origen desconocido. Y por eso estamos haciendo un estudio ya más molecular de ver de dónde llegaron. Porque claro, vienen de otras partes que llegaron, a lo mejor, o sea, alguien las trajo y las plantó, ¿no es cierto?, cuando colonizaron la isla, venían de allá, pero ya han cambiado. Al estar en otra parte, a veces incluso cambian su genética, van variando tienen una variabilidad a veces genética distinta, porque se van aclimatando y a otras condiciones. Por lo tanto, el origen obviamente que no son, digamos, nativas de la isla de Pascua, pero ya llevan tantos años que ya han pasado a ser de allá. Sí. Voy a leer algunas pocas preguntas más, porque hay varias preguntas, pero en honor al tiempo. Mira, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el próximo paso? Por ejemplo, ¿ensayos clínicos? Los próximos pasos para, por ejemplo, en la CUESA 21, o sea, en lo de la saponina, yo creo que hay que hacer en estudios a lo mejor en un modelo animal y bueno, y si la empresa está interesada, habría que hacer estudios obviamente en humanos, pero habría que hacer primero un modelo a lo mejor animal para ver dosis terapéutica, ver cantidad por peso, hacer o por ejemplo, bueno, hay una alumna que nosotros hicimos un modelo en ZebraFit para tratando de generar como un tumor, y la idea era ir viendo si ese tumor se iba como disminuyendo. La verdad es que vino esta cosa, ¿no es cierto?, que a todos nos agarró mal, y eso quedó ahí detenido, pero era el paso de ver, hacer ensayos así como generar un tumor y ver si iba disminuyendo. Esos son como los pasos, o sea, los pasos vienen después, pero también hay que ver la formulación, porque nosotros uno prueba el compuesto directo sobre la célula, pero ese compuesto tiene que ser encapsulado, y hay que verlo si va a ser por vía oral o si va a ser inyectado. Entonces ese ya es otro paso donde uno tiene que hacer un trabajo más interdisciplinario, trabajar, ¿no es cierto?, con farmacólogo, hacer microencapsulación, etcétera. O sea, espero que vengan pasos más adelante, obviamente, para que esta investigación no siempre quede ahí, ¿no es cierto?, en un paper o sino que trasciende y llegue a la sociedad. Ya, esta va a ser la última pregunta para no quitarte más tiempo, Leda. Dice, buenas tardes. Fascinada contestando preguntas. Mencionó azúcares presentes en las saponinas. Si estos extractos fueran cultivados con levaduras produciendo etanol, ¿cree usted que se mantendría el potencial nutracéutico? No entendí mucho esa pregunta. A ver, tiene azúcar, sí, o sea, tiene azúcares que están unidos, pero yo tendría que sacar esos azúcares. A ver, ¿cómo fue la pregunta Que dice, azúcares presentes en la saponina, si estos extractos fueran cultivados con levadura produciendo etanol, ¿cree usted que se mantendría el potencial nutracéutico? a ver, si fuera con levadura. Espérate, aquí aclara, dice, sobre mi pregunta, me refiero a la obtención de un extracto alcohólico que favorezca la extracción de esos compuestos. Lo que pasa es que no, porque la saponina es un triterpeno que tiene estos azúcares unidos. Por lo tanto, si yo hago extracto etanólico, no voy a sacar saponina. Obviamente que a lo mejor en la
la corteza, ¿no? A lo mejor voy a sacar polifenoles, porque está en la corteza el que ya hay en las hojas. Unos extractos acuosos, porque las saponinas son solubles en extracto acuoso. Nosotros cuando remojamos el garbanzo, los garbanzos, uno ve cómo sale el jabonoso. Ahí hay muchas saponinas. Entonces, con un extracto etanólico, yo a lo mejor obtendría otros compuestos. No la saponina, obtendría flavonoides. Muy bien, agradecemos tu tiempo, Leda, y en nombre de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica, agradecemos a todos los que participaron en vivo en YouTube por sus preguntas, por el tiempo. No las pude leer todas, traté de leer la mayoría. Agradecemos a todos los participantes y a ti, Leda, en especial. Muchas gracias por dar tu seminario muy claro, como apareció en los comentarios, muy entendible y aterrizado a público general, así que te lo agradezco. Y nos estamos viendo para un próximo webinar el próximo miércoles y el próximo viernes. Ya. Gracias, Leda. Ya, gracias. Muchas gracias a todos. Ya, chao. Chao.